Bienvenidos. Hoy les traigo una historia de terror que no podrán olvidar fácilmente. Pero antes de comenzar, quiero pedirles un favor. Según las estadísticas, el 50% de las personas que están viendo este video aún no están suscritas al canal. Te invito a que te suscribas ahora mismo. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndoles más historias como estas. Ahora sí, apaga las luces y prepárate. Comencemos. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que uno ve con sus propios ojos y aún así, cuesta trabajo creer. Yo siempre fui de las personas que pensaban que todo tenía una explicación lógica, que las historias de brujas y espantos eran puras invenciones de la gente del campo para asustar a los niños. Pero después de lo que viví, después de lo que vi con mis propios ojos, ya no puedo pensar así. Ahora sé que hay cosas oscuras en este mundo, cosas que acechan en la noche y que solo esperan el momento adecuado para atacar. Lo que les voy a contar pasó hace algunos años, cuando yo tenía apenas 23, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Cada detalle, cada sonido, cada momento de terror está grabado en mi memoria para siempre. Mi nombre es Regina, y soy de un pequeño rancho en Campeche. Vivía ahí con mi esposo Gabriel y nuestra bebé que apenas tenía 9 meses de nacida. Era una niña hermosa, con los ojos grandes y negros como su papá, siempre sonriendo y haciendo ruiditos que nos llenaban el corazón de alegría. Nuestra vida era sencilla pero tranquila. Nos dedicábamos a cuidar animales. Teníamos gallinas, algunos cerdos y bastantes guajolotes que criábamos para vender en el pueblo. El rancho estaba algo retirado, rodeado de monte por todos lados, y la casa más cercana quedaba a unos 2 kilómetros de distancia. Era el mes de octubre cuando todo empezó. Recuerdo que hacía mucho calor durante el día, pero las noches eran frescas y ventosas. Esa tarde estaba dando de comer a los guajolotes como siempre lo hacía, tirando el maíz en el corral, mientras ellos se acercaban corriendo y cacareando. Pero había uno que llamó mi atención porque no se movía como los demás. Se quedó parado en una esquina del corral, completamente inmóvil, mirándome fijamente. Al principio pensé que tal vez se había asustado con algo, o que estaba enfermo. Pero algo en su mirada me hizo sentir incómoda. No parpadeaba, no movía la cabeza. Solo me miraba con esos ojos redondos y negros que parecían seguir cada uno de mis movimientos. Me acerqué un poco más para ver si tenía algo mal, pero en cuanto di un paso hacia él, el guajolote volteó la cabeza de una forma extraña, como si le hubieran dado vuelta al cuello, y siguió mirándome. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Algo no estaba bien con ese animal. Me alejé del corral y entré a la casa sintiendo una sensación rara en el pecho, como cuando uno sabe que algo malo va a pasar pero no sabe qué. Cuando Gabriel llegó del pueblo esa noche, le conté lo del guajolote. Él se rió un poco y me dijo que a lo mejor el animal estaba enfermo, que era normal que se comportaran raro cuando no se sentían bien. Me dijo que no me preocupara, que al día siguiente lo revisaría bien y si estaba malo lo apartaría de los demás para que no contagiara a nadie. Sus palabras me tranquilizaron un poco y traté de olvidar el asunto. Cenamos, bañamos a la niña y la acostamos en su cuna que estaba en nuestra habitación. Todo parecía normal, tranquilo, pero esa noche, cerca de la 1 de la mañana, me desperté. No sé bien qué fue lo que me despertó, pero abrí los ojos de golpe con el corazón latiéndome rápido. La habitación estaba oscura. Solo entraba un poco de luz de la luna por la ventana. Escuché a mi bebé respirar tranquila en su cuna, y eso me calmó un poco. Gabriel dormía profundamente a mi lado. Me quedé quieta, tratando de entender por qué me había despertado así. Cuando lo escuché, era un sonido extraño, como un rasguño suave en la pared de afuera. Al principio pensé que era una rama del árbol que rozaba la casa con el viento, pero el sonido era demasiado regular, demasiado intencional. Raspaba y se detenía, raspaba y se detenía. Sentí que se me erizaba la piel. Me levanté despacio de la cama tratando de no hacer ruido y me acerqué a la ventana. Las cortinas estaban corridas pero dejaban un pequeño espacio por donde podía ver hacia afuera. Lo que vi me heló la sangre. Ahí, parado justo frente a la ventana, estaba el guajolote.
Pero no era un guajolote normal. Tenía el cuerpo del animal, las plumas y todo, pero donde debía estar la cabeza del ave, había un rostro de mujer. Un rostro horrible, arrugado y pálido como la muerte, con ojos enormes y amarillentos que brillaban en la oscuridad. La boca estaba abierta mostrando dientes negros y podridos, y de ella salía una lengua larga y gris que se movía de un lado a otro como una serpiente. El rostro me miraba directamente, con una expresión de hambre, de deseo por algo que estaba dentro de la casa. Quise gritar pero no me salió la voz. Me quedé paralizada ahí, viendo a esa cosa espantosa que me devolvía la mirada sin parpadear. Entonces la criatura movió su cabeza de mujer de esa forma antinatural, inclinándola hacia un lado, y supe con una certeza terrible qué era lo que quería. Volteó su mirada hacia donde estaba la cuna de mi bebé, que se alcanzaba a ver desde la ventana, y abrió más la boca dejando escapar un sonido que era mitad cacareo de guajolote y mitad risa humana. En ese momento recuperé el movimiento. Me lancé hacia la cama y sacudí a Gabriel con todas mis fuerzas. Él se despertó confundido, todavía medio dormido, preguntándome qué pasaba. Yo apenas podía hablar, solo señalaba hacia la ventana con la mano temblorosa. Gabriel se levantó de un salto y corrió hacia la ventana, pero cuando miró hacia afuera, la cosa ya no estaba. El corral se veía vacío, tranquilo, solo estaban los guajolotes normales durmiendo en sus perchas. Gabriel me abrazó y me dijo que seguramente había sido una pesadilla, que estaba muy cansada y me había quedado dormida parada. Pero yo sabía lo que había visto. Le conté todo, lo del guajolote extraño durante el día, lo del rostro de mujer, todo. Él me escuchó con atención, y aunque vi en sus ojos que no me creía del todo, tampoco se burló de mí. Me dijo que revisaríamos bien todos los animales al día siguiente, que seguramente había una explicación. Pero yo sabía la verdad. Esa cosa era una bruja. Había escuchado historias de ellas desde que era niña. Las viejas del pueblo siempre contaban que las brujas podían transformarse en animales para acercarse a las casas y robarse a los bebés. Decían que les gustaban especialmente los niños pequeños, que se los llevaban al monte y hacían cosas horribles con ellos. Yo nunca había creído esas historias. Pensaba que eran solo supersticiones, pero ahora estaba segura de que eran ciertas. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé despierta abrazando a mi bebé, que había sacado de su cuna para tenerla cerca de mí. Cada pequeño sonido me hacía brincar. Gabriel se durmió otra vez, pero yo permanecí alerta hasta que empezó a amanecer. Solo cuando vi los primeros rayos del sol entrando por la ventana, pude relajarme un poco. Al día siguiente, Gabriel revisó todos los guajolotes uno por uno. Los contó y estaban todos. Ninguno faltaba. Ninguno se veía enfermo o extraño. Me dijo que seguramente yo había tenido una pesadilla muy real, que esas cosas pasaban cuando uno estaba muy cansado. Yo no discutí con él, pero por dentro sabía que lo que había visto era tan real como la luz del día. Esa tarde, cuando Gabriel fue al pueblo a llevar unos huevos para vender, yo me quedé en la casa con la niña. No quise salir para nada. Mantuve todas las puertas cerradas con llave y las ventanas bien aseguradas. Cargaba a mi bebé todo el tiempo, sin soltarla ni un momento. Cada vez que miraba hacia el corral sentía que algo me observaba, aunque no veía nada fuera de lo normal. Gabriel regresó antes del anochecer. Cuando llegó la noche revisamos toda la casa. Cerramos bien todas las ventanas, pusimos los pasadores en las puertas, hasta tapamos con trapos las rendijas por donde podía entrar aire. Yo estaba decidida a que esa cosa, fuera lo que fuera, no volviera a acercarse a mi hija. Nos acostamos temprano, con la niña entre nosotros en la cama. Gabriel me abrazó y me dijo que todo estaría bien, que no pasaría nada. Pero se equivocaba. Eran las 2 de la mañana cuando el ruido nos despertó a los dos. Fue un golpe seco y fuerte, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo de lámina. La casa entera vibró. Gabriel y yo nos sentamos en la cama al mismo tiempo. Mi bebé empezó a llorar, asustada por el sonido. La abracé contra mi pecho mientras escuchábamos. Había algo arriba, en el techo. Podíamos oírlo moverse, sus pasos haciendo crujir la lámina.
No eran pasos de animal pequeño, eran pesados, lentos, como de una persona caminando. La cosa se movía de un lado a otro del techo, buscando algo. Entonces empezó a rasguñar. El sonido era horrible, como uñas largas y duras arañando el metal, chirrido tras chirrido que nos atravesaba los oídos y nos ponía los nervios de punta. Gabriel se levantó y agarró un palo de escoba que teníamos en la esquina. Golpeó el techo con fuerza desde abajo, gritando para que se fuera lo que estuviera ahí arriba. El rasguño se detuvo por un momento, pero luego continuó con más fuerza, más rápido, más desesperado. Parecía que la cosa estaba tratando de hacer un hoyo en la lámina para entrar. Yo estaba sentada en la cama con mi hija, llorando y rezando todas las oraciones que me sabía. Le rogaba a Dios que protegiera a mi bebé, que alejara esa maldad de nuestra casa. El rasguño continuó toda la noche, sin parar ni un solo momento. A veces se movía hacia un lado del techo, a veces hacia el otro, pero nunca dejaba de hacer ese sonido espantoso que parecía taladrarme el cerebro. Gabriel no se separó de nosotras en toda la noche. Se quedó parado junto a la cama con el palo en la mano, listo para defender a su familia de lo que fuera que estuviera allá arriba. Pero la cosa no entró. Solo siguió rasguñando y caminando, como si supiera que su sola presencia nos estaba torturando. Cuando empezó a amanecer, cerca de las 6 de la mañana, el rasguño se detuvo. Escuchamos un último golpe pesado y luego silencio. Gabriel esperó unos minutos, y luego salió con cuidado de la casa para revisar el techo. Cuando regresó estaba pálido. Me dijo que la lámina estaba toda rayada, llena de marcas profundas como si alguien la hubiera estado arañando con cuchillos. Pero no había nada más. Ninguna huella, ningún rastro de lo que había estado ahí. Esa mañana, apenas salió el sol bien, Gabriel ensilló el caballo y fue al pueblo a buscar ayuda. Yo me quedé en la casa con la niña, sin dormir, vigilando cada ventana y cada puerta. Tenía tanto miedo que hasta me daba pavor parpadear, como si en ese segundo que cerrara los ojos la cosa pudiera entrar y llevarse a mi bebé. Gabriel regresó al mediodía con doña Lupita, una señora muy mayor del pueblo que todos decían que sabía de estas cosas. Ella entró a la casa, vio las marcas en el techo y movió la cabeza con tristeza. Me dijo que efectivamente era una bruja, que había puesto sus ojos en mi niña y que no pararía hasta llevársela. Sus palabras me hundieron en la desesperación, pero ella me tomó de las manos y me dijo que había formas de protegernos. Doña Lupita nos explicó que las brujas no pueden acercarse a los espejos porque ven reflejada su verdadera forma, y eso las debilita. También nos dijo que había que poner cruces de palma bendita en todas las puertas y ventanas, y que debíamos rezar el rosario completo todas las noches. Nos dio unas hierbas especiales que teníamos que quemar en un sahumerio y pasar el humo por toda la casa, especialmente por donde dormía la niña. Hicimos todo lo que nos dijo. Gabriel fue al pueblo y compró todos los espejos pequeños que encontró. Los colgamos alrededor de toda la casa, en las ventanas, en las puertas. Hasta pusimos algunos en el techo amarrados con alambre. Yo hice las cruces con las palmas que nos había dado doña Lupita y las clavé en cada entrada de la casa. Esa tarde quemamos las hierbas y el humo llenó todos los rincones con un olor fuerte y amargo. Cuando llegó la noche estábamos preparados, o al menos eso pensábamos. Rezamos el rosario los dos juntos, con la niña dormida entre nosotros. Afuera todo estaba en silencio, demasiado silencio. Ni los grillos cantaban, ni se escuchaba el viento. Era como si todo lo vivo se hubiera escondido, como si supieran que algo malo andaba cerca. Cerca de la medianoche la sentimos llegar. No la vimos al principio, pero supimos que estaba ahí. El aire se puso pesado y frío, a pesar de que era octubre y hacía calor. Entonces escuchamos los pasos afuera de la casa, caminando despacio alrededor, dando vueltas una y otra vez. La cosa ya no trataba de subirse al techo. Se quedaba abajo caminando en círculos como un animal enjaulado buscando una forma de entrar. Me asomé por una rendija de la ventana, cuidándome de no mover la cortina, y la vi. Ahí estaba otra vez,
ese guajolote maldito con cara de mujer. Pero esta vez la vi completa, y era peor de lo que había imaginado. El cuerpo del ave era grande, mucho más grande de lo normal, y las plumas estaban todas erizadas y sucias. El rostro de mujer era todavía más horrible a la luz de la luna. La piel colgaba en pedazos de los huesos, los ojos amarillos brillaban con un hambre terrible, y de la boca abierta goteaba algo oscuro y espeso que caía al suelo. La criatura se acercó a la ventana donde yo estaba mirando. Supe que podía sentirme, que sabía que yo estaba ahí. Se paró justo frente al espejo que habíamos colgado, y cuando vio su reflejo, retrocedió de golpe, abrió la boca y soltó un grito que no era de este mundo. Era un sonido que mezclaba el cacareo de un ave con el alarido de una mujer, algo tan horrible que hizo que mi bebé se despertara llorando y que Gabriel corriera a abrazarnos a las dos. Pero la bruja no se fue. Se alejó del espejo y siguió caminando alrededor de la casa, buscando algún lugar sin protección. La escuchábamos arañar las paredes, empujar las puertas, intentar abrir las ventanas. En un momento se quedó parada frente a la puerta principal y empezó a hacer un sonido que nunca olvidaré mientras viva. Era un llanto de bebé. Sonaba exactamente como mi hija cuando tenía hambre o miedo. Era tan real, tan convincente, que por un momento terrible sentí el impulso de abrir la puerta para ver qué le pasaba a ese bebé que lloraba afuera. Pero entonces miré a mi niña que estaba en mis brazos llorando de verdad y entendí que era una trampa. La bruja estaba imitando el llanto de un bebé para engañarnos, para que abriéramos la puerta. Gabriel también se dio cuenta. Se paró frente a la puerta con el palo en las manos y gritó con toda su fuerza que se fuera, que dejara en paz a nuestra familia, que aquí no era bienvenida. El llanto falso se detuvo. Hubo un momento de silencio que pareció durar una eternidad. Y entonces el verdadero llanto comenzó. La bruja empezó a llorar, pero ya no como bebé, sino como mujer. Era un llanto desgarrador, lleno de rabia y frustración. Lloraba y lloraba sin parar, y entre los sollozos la escuchábamos decir cosas en una voz rasposa y horrible. Decía que tenía hambre, que necesitaba alimentarse, que la niña era suya. Decía que volvería, que no importaba cuánto nos protegiéramos, que algún día bajaríamos la guardia, y entonces se llevaría lo que le correspondía. Esa noche fue la más larga de mi vida. La bruja se quedó afuera hasta que empezó a clarear el cielo. Cuando los primeros rayos del sol tocaron la tierra, su llanto se fue apagando poco a poco. La escuchamos alejarse lentamente, sus pasos pesados dirigiéndose hacia el monte, pero antes de irse completamente, pegó un último grito que hizo temblar las paredes de la casa. Era una promesa y una amenaza. Cuando por fin salió el sol, Gabriel y yo nos quedamos abrazados en la cama, exhaustos pero sin poder dormir. Mi bebé por fin se había quedado dormida, ajena al terror que la rondaba. La miré dormir tan tranquila y sentí que el corazón se me partía. ¿Cómo podíamos protegerla? ¿Cuánto tiempo podríamos mantener a raya a esa cosa? Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada noche reforzábamos las protecciones, rezábamos, quemábamos las hierbas, y cada noche la bruja volvía. A veces se quedaba lejos, parada en el borde del monte, mirando hacia la casa con esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Otras veces se acercaba y caminaba alrededor, haciendo ese llanto horrible que nos destrozaba los nervios. Doña Lupita vino varias veces a ayudarnos. Trajo más hierbas, más oraciones, más protecciones. Pero incluso ella admitió que nunca había visto a una bruja tan persistente, tan obsesionada con llevarse a un niño. Nos dijo que lo único que podíamos hacer era seguir protegiéndonos y rezar para que la bruja se cansara y buscara otra víctima. Pero pasaban las semanas y la bruja no se iba. Cada noche estaba ahí, esperando, vigilando. Yo dejé de dormir casi por completo. Pasaba las noches en vela cuidando a mi hija, rezando, llorando de cansancio y miedo. Gabriel tampoco dormía bien. Lo vi envejecer años en solo semanas. Su rostro se llenó de arrugas y su pelo empezó a ponerse gris. Pensamos en irnos del rancho, en mudarnos al pueblo donde hubiera más gente cerca, pero doña Lupita nos advirtió que de nada serviría.
Dijo que cuando una bruja pone sus ojos en un niño, lo persigue hasta donde sea necesario. Que no importaba si nos íbamos a otro pueblo, a otra ciudad, incluso a otro estado. La bruja nos seguiría hasta conseguir lo que quería, así que nos quedamos. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Seguimos con nuestras protecciones, con nuestras oraciones, con nuestro miedo constante. Mi hija fue creciendo sin saber el peligro que la acechaba cada noche. Empezó a gatear, luego a caminar, a decir sus primeras palabras. Y cada noche, sin falta, la bruja estaba ahí afuera, esperando su oportunidad. Han pasado años desde entonces y todavía estoy aquí, en este rancho maldito. Mi hija ya es más grande, pero las protecciones siguen en su lugar. Los espejos colgando de las ventanas, las cruces en las puertas, las hierbas que quemamos cada noche, porque la bruja sigue viniendo. Ya no todas las noches como antes, pero viene. A veces pasan semanas sin que aparezca y empiezo a pensar que tal vez por fin se fue, que por fin nos dejará en paz. Pero entonces, en alguna noche oscura y sin luna, escucho sus pasos afuera. La veo parada en el borde del monte, mirando hacia la casa con esos ojos que brillan como brasas en la oscuridad. Y sé que nunca se irá. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que uno ve y que nadie más cree hasta que les pasa a ellos. Durante años he escuchado historias de mi pueblo, relatos que los ancianos cuentan en las noches mientras toman café. Y yo siempre pensé que eran solo eso, historias para asustar a los niños. Pero hay experiencias que te cambian para siempre, que te hacen entender que lo que no podemos ver con nuestros ojos no significa que no exista. Lo que voy a contarles me pasó a mí, y aunque han pasado los años, todavía no puedo dormir tranquilo. Mi nombre es Alfonso. Vivo en un pueblo pequeño del interior, de esos donde todos se conocen y donde las noches son tan oscuras que apenas se puede ver la mano frente a la cara. Todo comenzó una noche de sábado. Había ido a la fiesta del pueblo como hacíamos todos los fines de semana. Nada fuera de lo común, solo música, baile y algunas cervezas con los amigos. La fiesta terminó tarde, pasada la medianoche, y decidí regresar a mi casa caminando. Vivía en las afueras, donde las casas están más separadas y los caminos son de tierra. Me gustaba ese lugar porque era tranquilo, lejos del ruido y del bullicio del centro. Mientras caminaba por el sendero que llevaba a mi propiedad, el aire estaba quieto y hacía un poco de frío. La luna apenas alumbraba, y yo iba pensando en lo cansado que estaba, en que solo quería llegar a mi cama y descansar. El camino era largo, unos 20 minutos desde el pueblo, y ya conocía cada piedra y cada curva de memoria. Fue entonces cuando vi algo extraño en el cielo. Al principio pensé que era una estrella fugaz, de esas que uno pide un deseo cuando las ve, pero esta luz no se movía como una estrella. Era una bola de fuego, grande y brillante, que caía del cielo directo hacia mi propiedad. La vi descender con velocidad, dejando un rastro de chispas naranjas en la oscuridad. El corazón me empezó a latir más rápido. Esa cosa iba a caer en mi patio. Apresuré el paso, casi corriendo por el camino de tierra. No sabía qué era lo que había visto, pero algo dentro de mí me decía que debía llegar rápido a casa. Tal vez era un meteorito, pensé, o algún pedazo de basura espacial. Esas cosas pasan, uno las ve en las noticias. Pero algo en la forma en que caía, en cómo parecía dirigirse exactamente a mi terreno, me puso los pelos de punta. Cuando finalmente llegué a la entrada de mi propiedad, todo parecía normal. Mi casa estaba ahí, pequeña y humilde como siempre. El patio delantero no mostraba señales de impacto, no había fuego ni humo. Por un momento pensé que había imaginado todo, que tal vez había tomado más de la cuenta en la fiesta. Pero yo sabía lo que había visto. Esa bola de fuego había caído aquí, en algún lugar de mi terreno. Caminé despacio hacia la entrada de la casa, mirando a mi alrededor. Todo estaba en silencio, un silencio pesado que me hacía sentir incómodo. Ni siquiera se escuchaban los grillos, que normalmente llenaban la noche con su canto. Era como si todo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Decidí rodear la casa para revisar el patio trasero.
Ahí era donde tenía mi gallinero, un pequeño corral con unas 10 gallinas que me daban huevos frescos todas las mañanas. Mientras caminaba por el costado de la casa, escuché un sonido que me heló la sangre. Era un cacareo nervioso. Las gallinas estaban alteradas, haciendo ese ruido que hacen cuando algo las asusta. Apreté el paso y cuando llegué a la parte de atrás, lo que vi me dejó paralizado. Ahí, junto al gallinero, había una figura. Era una mujer, o al menos tenía forma de mujer, pero había algo terriblemente equivocado en ella. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirando fijamente a las gallinas que corrían de un lado a otro dentro del corral, desesperadas por escapar. La luz de la luna apenas la iluminaba, pero pude ver lo suficiente para sentir que el miedo me invadía todo el cuerpo. Su cabello era largo y salvaje, como si nunca hubiera visto un peine. Su ropa estaba hecha jirones, sucia y oscura, pero lo peor era su rostro. Incluso desde donde yo estaba, a unos metros de distancia, podía ver que había algo profundamente perturbador en sus facciones. Su piel parecía gris, arrugada y estirada sobre los huesos de una manera antinatural, y sus ojos, cuando me miró por un segundo, brillaban con una luz que no era normal, como si tuvieran fuego dentro. Me quedé ahí parado, sin poder moverme ni decir nada. Mi mente trataba de procesar lo que estaba viendo. Esta mujer, esta cosa, había aparecido de la nada después de que esa bola de fuego cayera en mi propiedad. No podía ser casualidad. Las gallinas seguían cacareando con desesperación, y ella solo las miraba, como estudiándolas, decidiendo qué hacer con ellas. Había algo hambriento en la forma en que las observaba, algo que me hacía pensar que mis animales estaban en grave peligro. Finalmente reuní el valor suficiente para hablar. Mi voz salió temblorosa, apenas un susurro al principio. «Oye, ¿qué estás haciendo ahí?», dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Ella no reaccionó, como si no me hubiera escuchado. Seguía mirando a las gallinas con esa intensidad perturbadora. «Esta es mi propiedad», dije más fuerte, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a correr por mis venas. «Tienes que irte de aquí». Fue entonces cuando ella giró su cabeza hacia mí. El movimiento fue lento, antinatural, como si su cuello no tuviera huesos. Cuando sus ojos se clavaron en los míos, sentí que el alma se me salía del cuerpo. No había humanidad en esa mirada, solo algo oscuro y antiguo que me hizo entender que estaba frente a algo que no debería existir. Pero no me moví. No podía dejar que esta cosa se quedara ahí, amenazando a mis animales, invadiendo mi hogar. Busqué a mi alrededor algo que pudiera usar para defenderme, y encontré un palo largo que usaba para ahuyentar a los perros callejeros que a veces rondaban el gallinero. Lo tomé con fuerza y empecé a caminar hacia ella, gritando y haciendo ruido, tratando de asustarla como haría con cualquier animal salvaje. Agitaba el palo en el aire y gritaba con toda la fuerza que podía reunir. «Vete de aquí, fuera, fuera», grité una y otra vez. Para mi sorpresa funcionó. Ella dio un paso atrás, luego otro. Su expresión no cambió. Seguía mirándome con esos ojos ardientes, pero se estaba alejando. Continué avanzando hacia ella, sin bajar el palo, sin dejar de gritar. Mis piernas temblaban, pero no podía mostrar miedo. No podía dejar que viera mi terror. Finalmente, cuando llegué hasta donde había estado parada, ella ya había desaparecido en la oscuridad del campo que rodeaba mi casa. Me quedé ahí, respirando con dificultad, mirando hacia la negrura donde se había ido. No escuché pasos ni vi ningún movimiento. Simplemente se había desvanecido en la noche. Revisé el gallinero rápidamente. Las gallinas estaban asustadas pero ilesas. Cerré bien la puerta del corral, asegurándome de que estuviera bien trabada, aunque algo me decía que eso no detendría a esa cosa si realmente quería entrar. Entré a mi casa y cerré todas las puertas y ventanas con llave. Me senté en la sala con todas las luces encendidas, tratando de calmarme. Mis manos todavía temblaban. Me serví un vaso de agua y lo bebí de un trago, pero no podía quitarme de la mente esa imagen, esos ojos brillantes mirándome en la oscuridad. Traté de convencerme de que había sido solo una vagabunda,
alguien que andaba perdido y que se había acercado a mi casa buscando comida. Pero yo sabía que eso no era cierto. Esa bola de fuego que había visto caer del cielo no era coincidencia. Esa mujer, o lo que fuera, había llegado con ella. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en mi sala esperando a que amaneciera. Cada pequeño ruido me hacía saltar, cada crujido de la madera de la casa me ponía en alerta, pero no pasó nada más. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente vi los primeros rayos de sol aparecer por la ventana. Cuando salió el sol, me sentí un poco mejor. La luz del día siempre hace que las cosas parezcan menos aterradoras. Salí a revisar el patio trasero, buscando alguna señal de lo que había pasado. El suelo cerca del gallinero estaba pisoteado, y había unas marcas extrañas en la tierra, como si algo hubiera estado ahí parado durante mucho tiempo. Pero no encontré nada más, ninguna evidencia de la bola de fuego, ningún rastro de esa mujer. Pasé el domingo tratando de actuar con normalidad. Alimenté a las gallinas, hice mis tareas del día, traté de no pensar en lo que había visto, pero era inútil. Esa imagen seguía ahí, grabada en mi mente. Me dije a mí mismo que no volvería, que había sido algo de una sola vez, algo extraño que había pasado y que no se repetiría, pero estaba equivocado. Esa noche, cuando ya estaba oscuro, volví a escuchar a las gallinas. Estaban haciendo ese mismo ruido nervioso, ese cacareo de pánico que me había alertado la noche anterior. Me levanté de la cama con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. No quería salir. No quería ver lo que estaba ahí afuera, pero sabía que tenía que hacerlo. Me acerqué despacio a la ventana de mi cuarto que daba hacia el patio trasero. Corrí apenas un poco la cortina y miré hacia afuera. Y ahí estaba ella otra vez. Estaba parada en el mismo lugar, junto al gallinero, pero esta vez era diferente. Podía escuchar un sonido que salía de ella, como un gruñido bajo y lleno de rabia. Era un ruido que me ponía la piel de gallina, algo que no parecía humano. Las gallinas estaban enloquecidas dentro del corral, corriendo de un lado a otro, chocando contra las paredes de madera. Me quedé ahí, escondido detrás de la cortina, sin atreverme a salir. Entonces ella giró su cabeza y me vio. A pesar de la oscuridad, a pesar de que yo estaba dentro de la casa, supe que me había visto. Sus ojos brillaban con esa misma luz antinatural, y entonces comenzó a reírse. Era una risa horrible, aguda y profunda al mismo tiempo, que me taladró los oídos y me hizo retroceder de la ventana. Era el sonido más aterrador que había escuchado en mi vida, lleno de maldad y de algo antiguo, algo que había estado esperando mucho tiempo para salir. La risa llenaba la noche, rebotaba contra las paredes de mi casa, se metía por cada rendija. Me alejé de la ventana y me refugié en mi cama, tapándome los oídos con las manos, pero no servía de nada. Esa risa atravesaba todo, me llegaba hasta los huesos. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que se fuera, para que todo terminara. Pero la risa continuó, siguió y siguió durante horas. Cada vez que juntaba el valor para mirar por la ventana, ahí seguía ella, parada en el mismo lugar, con la cabeza levantada hacia mi ventana, riéndose con esa risa demoníaca que me estaba volviendo loco. No se movía, no hacía nada más, solo se reía y me miraba. Las horas pasaron como una eternidad. Yo estaba acurrucado en mi cama, temblando, esperando que amaneciera. La risa nunca se detuvo, ni siquiera por un segundo. Era constante, incansable, como si ella no necesitara respirar, como si pudiera seguir así para siempre. Cuando finalmente los primeros rayos del sol empezaron a aparecer en el horizonte, la risa comenzó a desvanecerse. Poco a poco fue bajando de volumen hasta que finalmente se detuvo por completo. Me levanté de la cama con las piernas temblorosas y me acerqué a la ventana. Ella ya no estaba. El patio estaba vacío. Las gallinas estaban en silencio, exhaustas. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad. Sabía que ella seguía ahí afuera, esperando. Sabía que volvería cada noche, que nunca me dejaría en paz. Desde esa mañana mi vida cambió para siempre. Ya no puedo dormir tranquilo. Cada noche espero escuchar esa risa,
Espero ver esos ojos brillantes mirándome desde la oscuridad. Me he mudado de cuarto. Duermo con todas las luces encendidas, pero nada ayuda. Porque sé que ella está ahí, que me ha marcado de alguna manera. No sé qué era esa cosa que cayó del cielo aquella noche. No sé por qué eligió mi casa, mi gallinero, mi vida. Pero sé que nunca me va a dejar ir. Y lo peor de todo es que nadie me cree. Cuando trato de contarle a la gente lo que vi, me miran como si estuviera loco. Así que sigo aquí, en mi casa, esperando cada noche, sabiendo que en cualquier momento volveré a escuchar esa risa, volveré a ver esos ojos, y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Absolutamente nada. Esta es mi historia. Y si alguna vez ves una bola de fuego caer del cielo cerca de tu casa, te lo ruego, no vayas a investigar. Solo cierra tus puertas, apaga las luces y reza para que no te elija a ti, porque una vez que te marca nunca te deja ir.